Buenas tardes, Ina. Buenas tardes, vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. Antonio García Ferreras tiene ahora a un gran aliado en la estrategia de hacer sufrir a Pedro Sánchez, incluso unos cuantos aliados, se podría decir. Nadie más ni nadie menos que Javier Milei, y junto con él lo mejorcito de la internacional reaccionaria que cierra filas en torno a sus mejores cuadros a las primeras de cambio. La polémica que desató el ministro de Transporte, alias socialista de Schrödinger, Óscar Puente, no merecería más que un par de comentarios si no fuera por la reacción en cadena que produjo. Una reacción que no va de solidaridad con Milei, sino de una eficiente articulación. Este viernes en Salamanca, centro oeste de España para aquellos que nos siguen desde América Latina, el ministro de Transporte español atendió un evento sobre redes sociales junto con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Hizo toda una serie de revelaciones, a cuál más impactante, que en las redes se juega duro y si no lo haces eres irrelevante y que hay gente muy mala jugando duro y que llegó a lo más alto, como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el primer presidente liberal libertario, Javier Milei. Todo titulares en la charla de Óscar Viva BlackRock, carajo, Puente. Todo grandes reflexiones, una de las cuales finalmente dio lugar a un gran titular. Refiriéndose a Milei, el ministro español habló de unas declaraciones que le escuchó hacer al presidente argentino durante su campaña electoral, que habría hecho no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias. Sí. Puente no dio detalles, pero sospechamos que fue esa gloriosa entrevista en la que Milei se sintió incómodo por las voces que oía a su alrededor. ¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Bueno, chicos, porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. chicos, por favor, hay un... Bueno. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando, y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando. Bueno, después fuera del aire te explico. No, yo entiendo lo que quieran, pero veo gente desde que inicié que habla demasiado. Digamos, y es muy difícil temas tan complejos como murmullo en el oído. No son temas fáciles y además va la vida de 47 millones en esto. Bueno, podría ser esta entrevista o podría ser cualquier otra declaración disparatada, alguna que otra incluso en plataformas internacionales. Estamos hablando de un señor que, según él, vive con 5 perros, pero según el resto de la humanidad vive con 4, porque uno de esos 5, llamado Conan, murió hace años. En fin, un debate que mantiene en vilo a todo el país. Podríamos quizá dejar de fijarnos un poco en las formas de Milei, porque por muy disparatadas que sean, nos desvían del fondo. Y en el fondo, quizá Óscar Puente está mucho más cerca de Milei de lo que realmente cree o de lo que nos quiere hacer creer, enfocándose en las formas, etc. Así es. Y para explicar esa inquietante cercanía, nos servirá el comunicado que emitió la oficina del presidente Milei en respuesta al comentario de Óscar Puente. En el texto, además de repudiar las calumnias e injurias de Óscar Puente, dicen que el gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España. Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas, permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física, y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Todo el argumentario de la Gaceta de la Iberosfera recogido en 2 párrafos. El escándalo de corrupción, basado en recortes de bulos, el pacto con los separatistas que romperá España, los inmigrantes que atacan a nuestras mujeres, un giro que roza ya lo neonazi, por cierto, y el omnipresente socialismo, que como bien sabemos de eminencias tuiteras, dejó 100 millones de muertos según los cálculos más optimistas. Parece escrito por Santiago Abascal, el comunicado, y no nos extrañaría que se lo hubiera mandado él, la verdad. Y ojalá el gobierno de Pedro Sánchez aplicase alguna política
política socialista, oigan, pero ni ahí acierta la oficina del presidente Javier Milei. Como dijo antes Manu, en el fondo Óscar Puente parece estar mucho más cerca de Javier Milei de Óscar Puente, de lo que ambos realmente creen, por más que las formas de hacer la política estén en polos opuestos. Hace 6 días nada más, poco antes de dar esa charla que ocasionó todo el escándalo, el ministro de Transporte español aplaudía la inversión de 60.000 millones de euros que hizo el fondo buitre BlackRock en la economía española. Un fondo cuya fortuna equivale a la suma de los PIB de las 3 mayores economías europeas, Alemania, Reino Unido y Francia, y que invierte allá donde puede sacar mayores beneficios a costa de que a la clase trabajadora se le incremente el precio de luz, de gas, de la vivienda o del transporte. Sí, o una cifra también, 60.000 millones, que es justo lo que nos deben los bancos de aquel rescate que jamás devolvieron, ¿verdad? Qué raro que uno de los 3 fondos de inversión más grandes del mundo se fije en un país gobernado por socialcomunistas bolivarianos y se anime a invertir la friolera de 60.000 millones de euros en él. Esto escribió el ministro del Partido Socialista Obrero Español, así se llama, en Twitter el 1 de mayo, Día del Trabajador. Se ve por el estilo canchero del mensaje que está aplicando los consejos que va repartiendo en charlas, jugar duro en redes para salir de la irrelevancia. Y en ese juego duro dobló las apuestas cuando empezaron a llover las críticas. Siguiente tuit de Óscar Puente sobre el fondo buitre BlackRock. Veo que emulando el lenguaje inclusivo, verdadera izquierda, con H, no lo ha entendido y se ha dado por aludida. Qué raro que BlackRock ande invirtiendo un pastizal en España y no haya puesto todos los huevos en Argentina. Bueno, no sé, la verdad es que no es nada raro para nadie que esté siguiendo un poco las noticias. Para empezar, Larry Fink invierte en España porque el gobierno no tiene nada socialista ni obrero. Para seguir, Larry Fink sí viajará a Argentina este mismo mes de mayo para la feria de Portobelo de Milei a ver qué empresas públicas se pueden privatizar y con qué recursos se puede quedar su fondo de inversión. Como buen buitre, va allá donde se puede triplicar o cuadruplicar la riqueza. Lo suele hacer a costa de la soberanía de otros. Lo va a hacer en la Argentina de Milei y también en la España de Sánchez y Puente. Más allá de ese rifirrafe entre Milei, Puente y la oficina del presidente argentino con señalamientos a Sánchez, hay otra derivada en todo esto. La alineación más estricta de la internacional reaccionaria con Javier Milei. Desde Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal, que le dedicó un cariñoso mensaje en X asegurándole que cuenta con el aprecio y el respeto de la mayoría de los españoles, hasta los medios ultras, pasando por Alberto Núñez Feijóo, que la línea que separa al Partido Popular de Vox se difumine ya definitivamente. Es lamentable que se tensione de este modo las relaciones con un país hermano, Argentina. España merece otro nivel. España está a otra altura. Hoy el señor Puente debería de dimitir o ser cesado, pero ni va a dimitir ni va a ser cesado porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España. España merece otro nivel y ese nivel, según Alberto Núñez Feijóo, debe ser Alberto Núñez Feijóo. Nivelón, vamos. Los ataques de la oficina de Milei a Pedro Sánchez forman parte de la misma estrategia en la que están empantanados los medios locales, Ferreras y las ultraderechas españolas e internacional. Lo que no pudieron ganar en las urnas, ahora lo pretenden ganar con bulos, infamias y lawfare en una natación sincronizada, tal y como sucedió antes en España con Podemos y en América Latina con muchas figuras del progresismo. Y mientras sucedía en América Latina, el gobierno de Sánchez, a quien hoy le toca lidiar con esos ataques de la máquina del fango, hacía la vista gorda cuando no se alineaba directamente con quienes en España le habrían hecho exactamente lo mismo. No lo hizo solo con Podemos. Recordaba Arantxa Tirado el otro día en X el respaldo del recibimiento que se le dio en su momento a la ultraderecha venezolana en España, con reconocimiento de Juan Guaidó, desconocimiento de Nicolás Maduro, el reconocimiento que le trasladaron a Dina Boluarte tras condenar la ruptura del orden constitucional en Perú por parte de Pedro Castillo. En 2021 el PSOE respaldó junto con Vox en la Eurocámara que el premio Sájarov de los derechos humanos se le otorgara a la golpista boliviana Janine Áñez en lugar de a la activista saharaui Sultana Jaya. Hace tan solo unas semanas, Pedro Sánchez firmaba una carta mostrando su preocupación por la limpieza de las elecciones que se celebrarán en México el próximo 2 de junio, dando alas a la ultraderecha mexicana que lo único que busca desde hace meses es hacer descarrilar el proceso electoral con acusaciones de fraude y que
dicho sea de paso, es la única que fue pillada con el carrito de helado falsificando resultados de unas elecciones. Así, aupando a una élite golpista amiga de Abascal y Cayetana Álvarez de Toledo, haciéndose los simpáticos con ellos, hicieron un serio aporte a su legitimación y ahora los amigos de Abascal envalentonados vuelven con un boomerang. No a Venezuela, no a México, sino a España. Este 18 de mayo, Javier Milei atenderá en Madrid un encuentro que organiza Vox, la ultraderecha integrada en la Internacional Reaccionaria. Le invitó Santiago Abascal, que a su vez atendió el pasado 10 de diciembre la toma de posesión de Milei en Buenos Aires junto con Esperanza Aguirre y la duquesa española Cayetana Álvarez de Toledo, además, por supuesto, del rey de España, al que ubicaron en un lugar muy destacado. También se prevé que volverá a España en junio para recibir un premio de economía que le va a otorgar el Instituto Juan de Mariana, un think tank ultraliberal presidido por un ex alto cargo de Ayuso, fuente de bulos que luego esparcen medios afines como La Razón y señalado en un estudio de la Universidad Pompeu Fabra como uno de los principales negacionistas del cambio climático de Europa. Todos articulados entre políticos, pensadores, think tanks, conferencias, congresos, cursos de capacitación y medios de información, toda una red internacional que la supuesta izquierda no ha logrado crear por haber confundido al enemigo y aplaudir a Larry Flink y a Leopoldo López. En fin, gracias, Ina. ¿Vos odias el Estado? ¿Tenés algo contra el Estado? Sí, claro, el Estado es nuestro enemigo. Pero, es algo pero, que pero, pienso pará, hace Javier, más de 10 años. Está bien. El Estado es el enemigo. Pero no todo. El Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Sí, el Estado es el enemigo.